En febrero de 1847, mientras Montana se congelaba bajo un manto de nieve que mataba a todo lo vivo, una viuda hizo lo imposible. Cultivó vegetales frescos bajo el piso de su propia casa en pleno invierno mortal. No fue magia, ni milagro, ni suerte. Fue desesperación convertida en ciencia. Fue el hambre transformada en ingenio. Y lo que comenzó como un intento desesperado de salvar a su hija de 5 años del escorbuto, terminó cambiando para siempre la forma en que miles de familias sobrevivirían a los inviernos más brutales de las grandes llanuras. Esta es la historia de Eliza May Dawson, una mujer que no creía en milagros, pero sí en la aritmética, en la física y en la terquedad. Y lo que ella descubrió debajo de su cabaña, en un espacio vacío de apenas 45 centímetros, salvaría más vidas que cualquier médico de la época. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber si las semillas de Eliza realmente germinaron en pleno invierno, si Grace logró sobrevivir, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, Argentina, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Eliza y descubramos si su locura terminó siendo el milagro que su hija necesitaba. Eliza no era una heroína. Era una madre aterrada viendo cómo su hija perdía el color de las mejillas día tras día. Era una viuda con apenas $27 en el bolsillo y ningún hombre que la ayudara. Era una mujer que todos miraban con lástima, esperando que cayera, que suplicara, que se rindiera. Pero Eliza May Dawson no sabía rendirse. Sabía observar, sabía calcular y sabía que si no hacía algo radical, algo que nadie había intentado antes, su pequeña Grace no vería la primavera. Lo que hizo a continuación desafió toda lógica, enfureció a sus vecinos y la convirtió en leyenda. Pero antes de llegar ahí, déjenme llevarlos a ese febrero maldito, cuando el termómetro marcaba 15 grados bajo cero y la muerte tocaba a cada puerta. Montana, en 1847, no era un lugar para los débiles. Era un territorio donde el invierno no llegaba como una estación, sino como un verdugo silencioso que ejecutaba lentamente, con cada ventisca, con cada noche que bajaba a 20 bajo cero. Las cabañas de madera se agrupaban en las llanuras como dientes rotos en una mandíbula gigante, separadas por kilómetros de nada. El viento no soplaba, aullaba, no tocaba la piel, la cortaba como cuchillos invisibles. Y entre esas cabañas, la de Eliza May Dawson se alzaba pequeña, solitaria, con su chimenea escupiendo un hilo de humo gris, que era la única señal de vida en medio de la blancura infinita. Adentro, el fuego del fogón a leña crepitaba débilmente, luchando contra el frío que se filtraba por cada rendija. Las paredes olían a pino húmedo, a ceniza vieja, a soledad. Eliza tenía 32 años, pero sus manos parecían de 50. Encallecidas, agrietadas, con las uñas rotas de tanto trabajar la tierra dura, de tanto cargar leña, de tanto hacer el trabajo de 2. Había enviudado hacía apenas 8 meses, cuando su marido Thomas cayó de un caballo y se partió el cuello en una muerte estúpida, rápida, sin épica. No hubo tiempo para despedidas. Un día estaba ahí, reparando el techo. Al siguiente, estaba bajo tierra. Y Eliza se quedó sola con Grace, su hija de 5 años, y con una cabaña que Thomas había construido con sus propias manos, dejando un espacio de 45 centímetros entre el suelo y el piso de madera. Para que no se pudra la madera, le había dicho. Eliza nunca imaginó que ese detalle arquitectónico salvaría sus vidas.
Grace era una niña delgada, de cabello rubio como el trigo seco y ojos color miel que últimamente se veían demasiado grandes en su rostro. Cada mañana, Elisa la observaba comer la misma papilla de avena aguada, el mismo pan duro remojado en agua caliente, y veía cómo las mejillas rosadas de su hija se volvían pálidas, traslúcidas, como papel mojado. La niña no se quejaba, nunca se quejaba, pero Elisa sabía lo que significaba esa palidez. Lo había visto antes en otros niños de la comunidad. Primero la piel blanca, luego las encías sangrantes, después los dientes flojos. Escorbuto. La enfermedad de los marineros, pero también de los colonos que pasaban todo el invierno sin una sola verdura fresca, sin una gota de vitamina C. Y en febrero, conseguir algo verde, algo vivo, era tan imposible como tocar el sol. Pero déjenme decirles algo sobre Elisa, que sus vecinos no entendían. Ella no era como las otras mujeres de la comunidad. No era sumisa ni resignada. Había crecido en Filadelfia, hija de un relojero que le enseñó a desarmar mecanismos, a entender cómo funcionaban las cosas, a no aceptar "así es" como respuesta. Cuando se casó con Thomas y vinieron al oeste, ella no vino a hacer decoración, vino a construir. Y ahora que Thomas no estaba, ella seguiría construyendo, sola si era necesario, porque Grace dependía de ella, porque no había nadie más, porque Eliza May Dawson prefería morir intentando lo imposible que morir esperando un milagro que nunca llegaría. Y entonces, una mañana de febrero, mientras barría el piso de pino y sentía el aire tibio subiendo por las rendijas de la madera, Elisa se detuvo, se arrodilló, puso la palma de la mano sobre una tabla y sintió calor, calor real, subiendo desde abajo. Y ahí, en ese momento insignificante, en ese detalle que cualquiera habría ignorado, Eliza May Dawson tuvo una idea loca, una idea que todos llamarían imposible, pero era la única idea que tenía. Y si funcionaba, si tan solo funcionaba, Grace volvería a sonreír, y el invierno, por primera vez en su vida, perdería. Esa noche, Eliza no durmió. Se quedó sentada junto al fogón con una vela encendida, un lápiz gastado y el reverso de una carta vieja donde comenzó a dibujar. No era artista, pero sabía geometría. Sabía que el calor sube, pero también sabía que parte de ese calor se perdía por el piso antes de llegar al techo. Y ese espacio de 45 centímetros bajo la cabaña, ese vacío que Thomas había dejado para proteger la madera, estaba atrapando algo de ese calor. No mucho, pero algo. Lo suficiente para que el suelo de tierra debajo no se congelara como piedra. Elisa calculó. Si el fogón mantenía la casa a 10 grados cuando afuera había 15 bajo cero, entonces debajo del piso, protegido del viento, con el calor descendente y el calor geotérmico de la tierra misma, la temperatura podría estar entre 5 y 8 grados, todavía frío para un humano, pero no para ciertas plantas, no para lechugas de invierno, no para espinacas, no para rábanos. A la mañana siguiente, Elisa tomó una decisión que cambiaría todo. Fue al pequeño armario donde guardaba el dinero de emergencia, $27. Todo lo que le quedaba de vender las herramientas de Thomas a un vecino que las necesitaba más que ella, necesitaba sentimentalismos. $27 que debían durarle hasta la primavera, hasta que pudiera sembrar afuera, hasta que hubiera trabajo, hasta que algo, lo que fuera, mejorara. Pero Grace estaba perdiendo peso. Sus encías habían empezado a sangrar cuando se cepillaba los dientes con el trapo húmedo. No había tiempo para esperar la primavera. No había tiempo para ser prudente. Elisa contó los billetes arrugados, los metió en un sobre y escribió con letra firme una orden de compra dirigida al catálogo de Sears & Roebuck. 6 marcos de vidrio, 30 por 40 pulgadas cada uno, con bisagras incluidas. El pedido más extraño que haría ese invierno. Cuando le contó su plan a la señora Peterson, su vecina más cercana a 3 kilómetros de distancia, la mujer la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cultivar vegetales bajo tu casa? ¿En febrero? Elisa, cariño, el dolor te ha afectado la cabeza. Y quizás tenía razón. Quizás era locura.
Pero Eliza le mostró los cálculos, le explicó sobre el calor residual, sobre la temperatura del suelo, sobre cómo los granjeros en Inglaterra usaban camas calientes con estiércol para adelantar las cosechas. La señora Peterson negó con la cabeza. Le dio unas palmaditas condescendientes en el hombro y se fue murmurando una oración por el alma confundida de la pobre viuda Dawson. Pero Eliza no necesitaba oraciones. Necesitaba vidrio, tierra y tiempo. 3 semanas después, en un día donde el sol brillaba engañosamente sobre la nieve, llegó la carreta del correo con 6 paquetes largos envueltos en arpillera, los marcos de vidrio. Eliza los desempacó con manos temblorosas, verificando que ninguno estuviera roto. Estaban perfectos, transparentes, pesados, caros. Y ahora venía la parte difícil: convencer al mundo, empezando por ella misma, de que esto funcionaría. Porque si fallaba, si gastaba sus últimos $27 en una fantasía, Grace no tendría que comer en marzo. Pero si no lo intentaba, Grace no llegaría a marzo. Entonces, Eliza cargó los marcos uno por uno. Rodeó su cabaña hasta el lado sur, donde el sol pegaba más fuerte, y se arrodilló en la nieve para comenzar lo imposible. Eliza comenzó excavando, con una pala de hierro que pesaba más de lo que sus brazos podían soportar cómodamente. Abrió una zanja en el costado sur de la cabaña, justo donde la nieve era menos profunda porque el sol del mediodía la derretía parcialmente. Cavó hasta llegar al borde de los cimientos de piedra, y luego, con un cuchillo y las manos desnudas que se entumecían cada 5 minutos, comenzó a raspar la tierra congelada bajo el espacio de 45 centímetros. No era tierra suelta, era barro congelado, duro como concreto, que se desprendía en pedazos del tamaño de un puño. Cada 30 minutos tenía que entrar a la cabaña, meter las manos bajo las axilas y esperar a que el dolor punzante de la circulación regresara. Grace la observaba desde la ventana con esos ojos enormes, sin entender qué hacía su madre arrastrándose como un animal bajo la casa. Pero Eliza no podía explicarle todavía, no hasta estar segura de que funcionaría. Le tomó 4 días completos cavar suficiente espacio para crear 6 canteros elevados de 1 metro de largo cada uno. Trabajaba solo cuando el sol estaba alto, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, porque después de esa hora el frío se volvía insoportable y sus dedos dejaban de responder. Cada noche se derrumbaba en su cama con los músculos gritando, las manos llenas de ampollas reventadas, el cuerpo entero vibrando de agotamiento. Pero cada mañana, antes del amanecer, se levantaba, alimentaba a Grace con lo poco que tenían y volvía a salir, porque había visto algo la noche anterior. Cuando metió la mano bajo el piso después de haber tenido el fogón encendido todo el día, la tierra ahí abajo estaba tibia, no caliente, pero tibia, como si el corazón de la tierra misma latiera debajo de su cabaña. El siguiente paso era construir las camas calientes. Eliza sabía por los libros de agricultura de su padre que el estiércol fresco, al descomponerse, genera calor, mucho calor. Los granjeros ingleses lo usaban en invernaderos para cultivar pepinos en pleno invierno. Pero conseguir estiércol en febrero, cuando todos los animales estaban encerrados o muertos, era casi imposible. Casi. Eliza caminó 5 kilómetros hasta la granja de Frank Hotchkiss, un hombre duro como el hierro que la había mirado con desprecio cuando ella rechazó su generosa oferta de comprarle la cabaña por una fracción de su valor. «Necesito estiércol de caballo», le dijo Eliza sin rodeos, parada en su puerta con la espalda recta y la barbilla en alto. Hotchkiss se rió. Una carcajada seca, cruel. ¿Para qué diablos quiere estiércol una viuda en febrero? Eliza no le dio explicaciones. Solo le ofreció $2. Hotchkiss aceptó, todavía riéndose, pensando que la locura del duelo finalmente la había consumido. Eliza arrastró 4 sacos de arpillera llenos de estiércol de caballo fresco por 5 kilómetros de nieve. Los cargó en un trineo improvisado hecho con tablas viejas. Cada paso era una batalla contra el viento, contra el peso, contra la voz en su cabeza que le decía que era una tonta, que estaba desperdiciando dinero, que debería haber aceptado la oferta de Hotchkiss y mudarse con Grace a vivir como sirvientas en alguna casa de la ciudad.
Pero esa voz cobarde y resignada, no era más fuerte que el recuerdo de Grace escupiendo sangre en la palangana esa mañana. No era más fuerte que la determinación grabada en los huesos de Eliza May Dawson. Así que siguió arrastrando, siguió caminando. Y cuando finalmente llegó a su cabaña, con las piernas temblando y los pulmones ardiendo, descargó los sacos bajo el espacio de 45 centímetros y comenzó a extender el estiércol en capas gruesas sobre la tierra tibia. La construcción del invernadero subterráneo tomó forma lentamente, como un secreto gestándose en la oscuridad. Primero, Eliza colocó 30 centímetros de estiércol fresco en cada cantero. Luego, encima del estiércol, puso 15 centímetros de tierra buena que había guardado en sacos dentro de la cabaña para que no se congelara. Después, fue al río medio congelado y recogió piedras del tamaño de su puño. Las llevó a casa, las pintó de negro con hollín mezclado con grasa animal y las enterró parcialmente en la tierra de cada cantero. Las piedras negras absorberían el calor del sol durante el día y lo liberarían lentamente durante la noche, actuando como baterías térmicas naturales. Cada detalle importaba. Cada decisión era una apuesta contra el invierno. Y mientras trabajaba, Eliza sentía algo que no había sentido desde la muerte de Thomas. Propósito. No estaba solo sobreviviendo. Estaba creando. Llegó el momento de instalar los marcos de vidrio. Eliza midió, calculó el ángulo del sol de invierno que en Montana en febrero estaba a solo 30 grados sobre el horizonte y decidió inclinar los marcos exactamente a ese ángulo para maximizar la captura de luz solar. Con troncos viejos y piedras, construyó una estructura de soporte que mantenía los 6 marcos de vidrio inclinados hacia el sur, formando una pared transparente que cerraba el espacio bajo la cabaña pero dejaba entrar toda la luz disponible. Usó trapos viejos empapados en brea para sellar las rendijas entre el vidrio y la madera, asegurándose de que el calor no escapara pero el aire fresco pudiera entrar cuando fuera necesario. Trabajó hasta que sus manos sangraron, hasta que el sol se puso y tuvo que terminar a la luz de una linterna. Y cuando finalmente colocó el último marco en su lugar y dio un paso atrás para observar su creación, Eliza sintió algo extraño en el pecho. Esperanza. Esa noche, después de acostar a Grace, Eliza salió descalza en la nieve, rodeó la cabaña y se acostó boca abajo para mirar dentro de su invernadero subterráneo. La luna llena iluminaba los 6 canteros de tierra oscura, las piedras negras, el estiércol humeante que ya comenzaba su trabajo de descomposición. Y ahí, en ese espacio imposible, en ese vientre tibio bajo su propia casa, Eliza vio vapor. Vapor real elevándose de la tierra. El estiércol estaba funcionando, estaba generando calor, y el calor estaba quedándose atrapado bajo el vidrio. La temperatura ahí dentro, calculó Eliza, debía estar cerca de los 12 o 15 grados. Perfecto, absolutamente perfecto. Se quedó ahí acostada en la nieve, mirando su creación, y por primera vez en 8 meses, Eliza May Dawson sonrió. Al día siguiente, con las manos todavía temblorosas de emoción y miedo, Eliza abrió los sobres de semillas que había guardado desde el otoño. Lechuga de invierno, espinaca, rábanos, plantas resistentes que podían germinar en temperaturas bajas, con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de todo lo que había hecho antes. Eliza se arrastró bajo el espacio de 45 centímetros, entró en su invernadero subterráneo y comenzó a sembrar. Cada semilla era una oración. Cada surco en la tierra era una promesa. Plantó en filas perfectas, siguiendo las instrucciones que había memorizado de los libros de su padre. 2 centímetros de profundidad para las lechugas, 1 para los rábanos, 3 para las espinacas. Regó con agua tibia del fogón, cuidando de no empapar demasiado. Y cuando terminó, salió de ahí con las rodillas sucias, el cabello lleno de tierra y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Ahora solo quedaba esperar y orar y creer en la aritmética. ¿Y ustedes, qué hubieran hecho en el lugar de Eliza? ¿Habrían apostado todo, hasta el último centavo, en una idea que todos llamaban locura?
¿Habrían tenido el valor de desafiar al invierno mismo con nada más que vidrio, estiércol y esperanza? Piensen en eso un momento. Esta mujer no tenía a nadie, no tenía dinero, no tenía más que sus manos destrozadas y una hija muriendo lentamente frente a sus ojos. Y aún así, se arrodilló en la nieve y le declaró la guerra al imposible. Eso, amigos míos, es lo que significa ser madre. Eso es lo que significa negarse a rendirse. Si esta historia les ha tocado el corazón, si sienten que conocen a alguien como Elisa, o si ustedes mismos han tenido que hacer lo imposible para salvar a los que aman, quiero que me lo digan. Comenten aquí abajo de dónde son, qué les ha parecido hasta ahora. Porque estas historias de gente común haciendo cosas extraordinarias, son las que necesitamos recordar. Y si quieren seguir escuchando hasta el final, si quieren saber si las semillas de Elisa germinaron, si Grace volvió a sonreír, si el invierno finalmente perdió esa batalla, entonces quédense conmigo. Suscríbanse para más historias como esta, historias reales de personas que no se rindieron cuando todo parecía perdido. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a seguir contando estas historias. Ayuda a poner comida en mi mesa. Ayuda a que mi familia pueda continuar investigando y compartiendo estos relatos que merecen ser recordados. Así que por favor, si esta historia vale su tiempo, háganmelo saber. Porque lo que viene ahora, lo que Elisa descubrió en los días siguientes, es algo que ninguno de sus vecinos, ninguno de los expertos, ninguno de los hombres que se burlaron de ella, jamás imaginaron posible. Pasaron 7 días sin que nada sucediera. 7 días en los que Elisa se arrastraba cada mañana bajo la cabaña para verificar la tierra, tocando con los dedos la superficie de los canteros, buscando alguna señal, cualquier señal de vida. Pero no había nada. Solo tierra oscura, silenciosa, burlándose de ella. Grace preguntaba cada noche, ¿ya crecieron las plantas, mamá? Y Elisa mentía, todavía no, cariño. Las semillas necesitan tiempo para despertar. Pero por dentro, el pánico comenzaba a trepar por su garganta. ¿Y si había calculado mal? ¿Y si el estiércol no generaba suficiente calor? ¿Y si las semillas se pudrieron en lugar de germinar? $27. Todo su dinero, desaparecido en una fantasía. Y Grace cada día más pálida, sus encías sangrando más, su energía desvaneciéndose como humo. Elisa no dormía. Se quedaba despierta mirando el techo de madera, escuchando el viento aullar afuera, preguntándose si Thomas estaría decepcionado de ella, si había fallado como madre, como mujer, como ser humano. Pero en la mañana del 8º día, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, y Elisa se arrastró una vez más bajo la cabaña con la linterna en la mano y el corazón pesado como piedra, vio algo que la hizo quedarse completamente quieta. Ahí, en el primer cantero, asomando apenas 2 milímetros sobre la tierra oscura, había un brote verde, verde brillante, verde imposible, verde vivo. Elisa dejó caer la linterna. Se arrastró más cerca, con las manos temblando tanto que apenas podía enfocar la vista. No era una alucinación, no era un deseo convertido en espejismo, era real, una pequeña hoja de lechuga, del tamaño de la uña de su dedo meñique, empujando hacia arriba, buscando la luz que entraba por los marcos de vidrio. Y luego vio otro, y otro, y en el segundo cantero, pequeñas hojas redondas de rábano, y en el tercero, los brotes delgados y elegantes de espinaca. Habían germinado, en pleno febrero, a 15 grados bajo cero afuera, bajo su casa. Sus semillas habían germinado. Elisa salió de ahí llorando. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio tan profundo que le dolían los huesos. Se sentó en la nieve, con la espalda contra la pared de la cabaña, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Había funcionado. Su locura, su aritmética, su terquedad premiada, había funcionado. El invierno no era invencible. La muerte no era inevitable. Y ella, Eliza May Dawson, viuda, madre, mujer que todos consideraban acabada,
Había encontrado la forma de hacer crecer vida donde solo debería haber muerte. Pero no le dijo nada a nadie todavía, ni siquiera a Grace, porque los brotes eran frágiles. Podían morir, podían congelarse si cometía un error, si dejaba entrar demasiado frío, si los regaba de más o de menos. Así que guardó el secreto como un tesoro, cuidándolo cada hora, cada minuto, arrastrándose bajo la cabaña 3 veces al día para verificar la temperatura, ajustar el agua, asegurarse de que el milagro continuara. 2 semanas después, las plantas tenían hojas del tamaño de la palma de su mano, lechugas verdes y gruesas, espinacas de un verde tan intenso que parecían brillar con luz propia, rábanos cuyas hojas asomaban prometiendo bulbos rojos y picantes bajo tierra. Elisa no podía creerlo. Cada vez que miraba dentro del invernadero subterráneo, cada vez que veía esa explosión de vida verde creciendo en pleno invierno, sentía que estaba viendo algo sagrado, algo que desafiaba todas las leyes naturales. Pero no eran leyes naturales las que estaba desafiando. Era solo ignorancia, porque la naturaleza siempre había sabido que bajo tierra, protegida del viento, alimentada con calor y luz, la vida encontraba la forma. Elisa solo había tenido que escuchar, solo había tenido que observar, solo había tenido que atreverse. Llegó el momento de la primera cosecha. Elisa cortó 3 hojas de lechuga, un puñado de espinacas tiernas y 2 rábanos pequeños pero perfectamente formados. Los lavó con agua tibia del fogón, los secó con un paño limpio y los puso en un plato de peltre frente a Grace. La niña miró los vegetales verdes como si fueran apariciones de otro mundo. ¿De dónde salieron, mamá?, preguntó con esos ojos enormes llenos de asombro. De la tierra, respondió Elisa simplemente. Come, cariño, come todo. Grace mordió un rábano y su carita se arrugó por el sabor picante, pero siguió comiendo. Luego probó la lechuga, crujiente y fresca como si fuera mayo en lugar de febrero, y las espinacas, suaves y ligeramente dulces. Comió todo, cada hoja, cada pedazo, y Elisa se quedó ahí sentada, mirándola, sintiendo cómo algo en su pecho se aflojaba por primera vez en meses. Color. Había color regresando a las mejillas de Grace. No mucho, no todavía, pero estaba ahí. Un toque rosado, un destello de vida. Pero entonces llegó el dilema que Elisa no había anticipado. 3 días después de esa primera comida, la señora Peterson apareció en su puerta. Venía envuelta en mantas, con el rostro pálido y los labios agrietados. «Elisa», dijo con voz débil, «mi Benjamin está muy enfermo, escorbuto. El médico dice que no hay nada que hacer hasta la primavera, pero tú tienes mejor color. Y Grace se ve diferente, más fuerte. ¿Qué están comiendo?» Elisa sintió cómo su corazón se apretaba. Benjamin Peterson tenía 7 años. Era un niño dulce que siempre saludaba con timidez cuando la veía. Pero Elisa solo tenía 6 canteros. Solo tenía suficientes vegetales para Grace. Quizás para una semana más si los racionaba cuidadosamente. Si compartía, si le daba a la señora Peterson lo suficiente para ayudar a Benjamin, Grace volvería a quedarse sin nada. El invierno todavía tenía 2 meses por delante. 2 meses largos, brutales, donde cualquier cosa podía salir mal. Elisa miró a la señora Peterson, vio la desesperación en sus ojos, esa misma desesperación que ella había sentido semanas atrás, y supo que no tenía opción real. No podía quedarse con los brazos cruzados mientras un niño moría sabiendo que ella tenía la solución bajo sus pies. Pero tampoco podía arriesgar a Grace, no después de todo lo que había luchado. «Señora Peterson», dijo Elisa lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Tengo algo que mostrarle, pero antes de hacerlo, necesito que me prometa algo. Necesito que confíe en mí completamente, sin hacer preguntas, sin juzgar, sin contar a nadie más hasta que yo diga que está bien. ¿Puede prometerme eso?» La señora Peterson asintió, confundida pero desesperada, y Elisa, respirando profundo, la llevó afuera, rodeó la cabaña hasta el lado sur, y le mostró el invernadero subterráneo. Le mostró los 6 canteros de vegetales verdes creciendo bajo el vidrio inclinado.
Le mostró el vapor elevándose de la tierra tibia. Le mostró el imposible hecho realidad. La señora Peterson se quedó sin palabras, literalmente sin palabras. Se arrodilló en la nieve, miró dentro del espacio de 45 centímetros y tocó el vidrio como si fuera un milagro religioso. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo susurrar. Elisa le explicó todo. El calor residual del fogón, el calor geotérmico de la tierra, las camas calientes con estiércol, las piedras negras como masa térmica, el ángulo del vidrio calculado para el sol de invierno. Le explicó la física, la biología, la termodinámica básica que hacía posible lo imposible. Y mientras hablaba, vio cómo el rostro de la señora Peterson pasaba del asombro a la comprensión, y luego a algo más peligroso: esperanza. «¿Puedo hacer uno?», dijo la señora Peterson con voz temblorosa. «En mi casa. Puedo hacer lo mismo. ¿Verdad, Elisa? ¿Verdad que puedo?». Y ahí estaba el verdadero dilema, porque si Eliza compartía el conocimiento, si enseñaba a otros cómo hacerlo, ya no sería especial, ya no tendría esa ventaja. Otros lo harían mejor, más grande, más eficiente. Pero entonces Elisa pensó en Benjamin Peterson. Pensó en todos los otros niños de la comunidad que estaban muriendo lentamente de escorbuto, de neumonía, de inanición. Pensó en las otras viudas, las otras madres desesperadas que no tenían la educación que ella tuvo, que no sabían de física ni de termodinámica, pero que amaban a sus hijos igual que ella amaba a Grace. Y supo que no podía guardar el secreto, no podía ser egoísta, no cuando tenía el poder de salvar vidas. «Sí», dijo Elisa finalmente, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de ella. «Puede hacerlo. Y yo le voy a enseñar cómo. Pero primero, tome esto». Cortó un puñado generoso de espinacas y lechugas, las envolvió en un paño limpio y se las dio a la señora Peterson. «Para Benjamin, que coma esto hoy, y mañana regrese. Le voy a dibujar los planos, le voy a explicar cada paso, cada detalle. Y vamos a construir uno bajo su casa también». La señora Peterson lloró. Abrazó a Elisa con tanta fuerza que casi la tumba en la nieve. «Dios te bendiga, Elisa May Dawson. Dios te bendiga 1000 veces». Pero Elisa no quería bendiciones. Quería que los niños vivieran. Quería que las madres dejaran de enterrar a sus hijos. Quería que el invierno, por una vez en su maldita existencia, perdiera. Y si compartir su conocimiento significaba perder su ventaja, que así fuera. Porque algunas cosas eran más importantes que la supervivencia individual. Algunas cosas valían el riesgo. Y mientras veía a la señora Peterson alejarse por la nieve con el paquete de vegetales apretado contra su pecho, Elisa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo esperanza, sino propósito. Un propósito más grande que ella misma, más grande que Grace, más grande que su propia supervivencia. Y en ese momento, Eliza May Dawson dejó de ser solo una viuda luchando por sobrevivir. Se convirtió en algo más. Se convirtió en una revolucionaria. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. En una semana, 5 familias vinieron a ver el invernadero subterráneo de Elisa. Llegaban escépticos, con los brazos cruzados y las cejas levantadas, preparados para burlarse de la viuda loca que decía cultivar vegetales en pleno invierno. Pero cuando se arrodillaban en la nieve y miraban dentro de ese espacio imposible, cuando veían las lechugas verdes brillando bajo el vidrio, cuando tocaban las hojas y sentían la textura real, viva, cálida de las plantas creciendo en febrero, el escepticismo se evaporaba. Se convertía en asombro, luego en urgencia. «Enséñame», decían. «Por favor, Elisa, enséñame cómo hacerlo». Y Elisa enseñaba. Dibujaba los planos en papel viejo, explicaba los cálculos de temperatura. Les mostraba cómo construir las camas calientes, cómo inclinar el vidrio al ángulo correcto, cómo sellar las rendijas para que el calor no escapara. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, yendo de cabaña en cabaña, ayudando a cavar, a medir, a instalar. Sus manos, que ya estaban destrozadas, sangraban constantemente, pero no paraba. No podía parar. Frank Hutchins fue el último en venir. El mismo hombre que se había reído cuando Elisa le compró el estiércol.
el mismo que había intentado comprarle la cabaña por casi nada, esperando que ella fracasara y cayera en la desesperación. Llegó una tarde con el sombrero en la mano y la mirada baja, algo que Elisa nunca pensó que vería. «Señora Dawson», dijo con voz áspera sin mirarla a los ojos, «he venido a pedirle disculpas y a pedirle ayuda. Mi nieta está enferma, escorbuto, y he oído que usted ha encontrado la forma de...». No pudo terminar la frase. Eliza vio como este hombre duro, este hombre que había vivido toda su vida creyendo que sabía todo lo que había que saber sobre la tierra y el invierno, se quebraba frente a ella. Y no sintió triunfo, no sintió satisfacción por verlo humillado. Solo sintió cansancio y compasión. «Venga mañana temprano», dijo simplemente. «Traiga sus herramientas, le voy a enseñar». Pero entonces llegó el verdadero desafío. A mediados de marzo, cuando ya había ayudado a construir 14 invernaderos subterráneos en diferentes cabañas de la comunidad, cuando los niños comenzaban a recuperar el color en sus mejillas y las madres volvían a sonreír, llegó una tormenta. No una tormenta cualquiera, una ventisca brutal que duró 3 días y 3 noches, con vientos de más de 100 kilómetros por hora que arrancaban techos y derribaban árboles. La temperatura bajó a 28 grados bajo cero. El mundo se volvió blanco, ciego, mortal. Y Elisa, encerrada en su cabaña con Grace acurrucada junto al fogón que apenas podían mantener encendido porque el viento bajaba por la chimenea y amenazaba con apagar las llamas, pensaba obsesivamente en su invernadero. ¿Resistiría el vidrio? ¿Se romperían los marcos bajo el peso de la nieve? ¿Se congelarían las plantas ahora que no podía salir a verificar la temperatura, a ajustar nada, a protegerlas? El tercer día, cuando la tormenta finalmente pasó y el silencio regresó como algo físico, pesado, Elisa salió de la cabaña. La nieve le llegaba hasta las rodillas. El mundo era una sábana blanca sin forma, sin vida. Se arrastró alrededor de la cabaña hacia el lado sur, temiendo lo peor, preparándose mentalmente para encontrar los marcos de vidrio destrozados, las plantas congeladas, todo su trabajo destruido por la furia del invierno. Pero cuando llegó y apartó la nieve acumulada frente al vidrio, cuando miró dentro del invernadero subterráneo, Elisa se quedó sin aliento. Las plantas estaban ahí, verdes, vivas, más grandes que antes. El estiércol, al seguir descomponiéndose durante la tormenta, había generado suficiente calor para mantener la temperatura interna por encima del punto de congelación. Las piedras negras habían liberado su calor acumulado durante las noches más frías. Y el vidrio, ese vidrio caro que había costado $27, había aguantado, había resistido, había protegido la vida que crecía debajo. Elisa comenzó a reír, primero suave, luego más fuerte, hasta que se estaba riendo tan fuerte que le dolía el estómago. Había ganado. Le había ganado al invierno. Le había ganado a la tormenta. Le había ganado a todos los que dijeron que era imposible. Y no solo ella. Recorrió a pie cada una de las 14 cabañas donde había ayudado a construir invernaderos subterráneos. En 11 de ellas, las plantas habían sobrevivido. En 3, los marcos se habían roto o se habían sellado mal y el frío había entrado. Pero 11 de 14 era un éxito monumental. 11 familias tenían vegetales frescos. 11 grupos de niños estaban comiendo lechuga y espinaca en pleno marzo. 11 veces el invierno había perdido contra la determinación humana, contra el ingenio, contra la ciencia aplicada con manos desesperadas. Elisa caminó de regreso a su cabaña sintiendo algo que no había sentido desde antes de la muerte de Thomas. Orgullo. Orgullo real. Ganado. Merecido. Pero la verdadera prueba vino cuando un hombre de la ciudad, un periodista del Montana Post, que había oído rumores sobre la viuda que cultivaba vegetales bajo tierra en invierno, llegó cabalgando hasta su cabaña, exigiendo ver la prueba. Era un hombre con lentes redondos y libreta en mano, con ese aire de superioridad urbana que asumía que cualquier historia de frontera era exageración o folclore. «Señora Dawson», dijo con tono condescendiente, «he oído cosas extraordinarias sobre usted.
Pero usted entenderá que necesito verificar los hechos antes de publicar algo. ¿Podría mostrarme esta estufa subterránea de la que todos hablan? Elisa no dijo nada. Simplemente lo llevó al lado sur de la cabaña. Se arrodilló en la nieve y quitó la cubierta de uno de los marcos de vidrio. «Mire usted mismo», dijo. El periodista se arrodilló, escéptico. Miró dentro y se quedó completamente inmóvil durante casi un minuto completo. «Dios mío», susurró finalmente. «Es real. Es completamente real». Sacó su libreta y comenzó a escribir frenéticamente, haciendo preguntas sobre temperaturas, ángulos, materiales, costos. Elisa respondió cada pregunta con precisión científica, mostrándole sus cálculos, explicándole la termodinámica básica, la biología de las camas calientes, la física de la masa térmica. El periodista escribía tan rápido que su mano apenas podía seguir el ritmo. «Señora Dawson», dijo cuando terminó, mirándola con una mezcla de asombro y respeto. «Usted no solo ha salvado a su hija, ha inventado algo que podría cambiar la forma en que miles de familias sobreviven al invierno en las grandes llanuras. Esto necesita ser publicado, necesita ser conocido por todo el territorio». Elisa asintió lentamente. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Sabía que ya no sería solo la viuda de la cabaña aislada. Se convertiría en algo público, algo expuesto, algo que la gente juzgaría, criticaría, cuestionaría. Pero cuando miró hacia la ventana de su cabaña y vio a Grace ahí, con las mejillas rosadas, sonriendo, comiendo un rábano fresco que acababa de cosechar esa mañana, Elisa supo que valía la pena. Todo el dolor, todo el trabajo, todas las dudas, todas las noches sin dormir, todo había valido la pena. Porque Grace estaba viva, porque Benjamin Peterson estaba vivo, porque 11 familias tenían comida fresca en pleno invierno, porque el invierno, ese verdugo silencioso que ejecutaba lentamente a los colonos cada año, había sido derrotado. No permanentemente, no para siempre, pero por ahora, en este momento, en esta pequeña comunidad de Montana en marzo de 1847, la vida había ganado. Y Elisa May Dawson, la viuda que todos consideraban acabada, era la razón. «Publique su historia», le dijo al periodista, «y asegúrese de incluir los planos exactos, las medidas precisas, todo. Quiero que cualquier familia que lea esto pueda hacerlo también». El periodista sonrió. «Lo haré, señora Dawson. El mundo necesita saber su nombre». Pero Elisa negó con la cabeza. «No», dijo suavemente. «El mundo no necesita saber mi nombre. El mundo necesita saber que es posible, que el invierno no es invencible, que una persona común, con conocimiento y determinación, puede hacer lo imposible. Eso es lo que necesitan saber. No mi nombre, la posibilidad. Basta». Y con esas palabras, Elisa May Dawson selló su legado. No como una heroína individual, sino como la prueba viviente de que la ciencia, la observación y la terquedad pueden vencer cualquier obstáculo. Incluso un invierno de Montana en 1847. 2 semanas después, el artículo se publicó en el Montana Post. Luego fue reproducido en periódicos de Wyoming, Dakota, Nebraska, Kansas. En 6 meses, cientos de familias estaban construyendo invernaderos subterráneos basados en los planos de Elisa. En 2 años, la técnica era conocida en todo el oeste americano, y la tasa de mortalidad infantil por escorbuto en las comunidades fronterizas cayó dramáticamente. Todo porque una viuda desesperada se negó a aceptar que el invierno tenía la última palabra. Todo porque Elisa May Dawson creyó en la aritmética cuando nadie más creía en nada. La primavera llegó finalmente a Montana en abril, tímida al principio, luego explosiva, derritiendo la nieve acumulada y convirtiendo las llanuras en un mar de barro negro. Elisa y Grace salieron de la cabaña una mañana cálida y se quedaron paradas bajo el sol, sintiendo su calor real en la piel por primera vez en meses. Grace corrió descalza por el barro, riendo con esa risa clara de niña sana, de niña que había sobrevivido al invierno que debería haberla matado. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos brillaban,
Su cuerpo, que había estado peligrosamente delgado en febrero, ahora tenía la redondez suave de la infancia recuperada. Elisa la observaba correr y sentía algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había estado conteniendo durante meses. Lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud tan profunda que no tenía palabras para nombrarla. Grace estaba viva, y seguiría viva. Y el próximo invierno, Elisa sabría exactamente qué hacer. Desmanteló el invernadero subterráneo en mayo, cuando las plantas exteriores comenzaron a crecer y ya no necesitaba ese espacio imposible bajo la cabaña. Guardó los marcos de vidrio cuidadosamente, envolviéndolos en arpillera y almacenándolos en el granero para el próximo invierno. Porque habría un próximo invierno. Siempre lo había. Pero ahora Elisa no le tenía miedo. Había aprendido el secreto que el invierno guardaba celosamente, que debajo de la tierra, protegida del viento, alimentada con calor y luz, la vida siempre encontraba la forma. Y ella había sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente desesperada, lo suficientemente terca como para descubrirlo. Mientras guardaba el último marco de vidrio, Elisa pensó en Thomas. Pensó en cómo él había diseñado ese espacio de 45 centímetros, sin saber que salvaría a su hija. Y por primera vez desde su muerte, Elisa le habló en voz alta. Lo hice, Thomas. La mantuve viva, y no estoy sola. Ya no estoy sola. Y era verdad, ya no estaba sola. La comunidad que una vez la había mirado con lástima, ahora la miraba con respeto. Las mujeres venían a pedirle consejos sobre siembra, sobre conservación de semillas, sobre cómo calcular temperaturas y ángulos de sol. Los hombres, incluido Frank Hotchkiss, le pedían ayuda para mejorar sus propios invernaderos subterráneos. Elisa se había convertido, sin buscarlo, en la persona más influyente de la región. No por dinero, no por poder, sino por conocimiento, por generosidad, por haberse negado a guardar su secreto cuando podría haberlo usado solo para ella misma. Y esa influencia, esa conexión con su comunidad, valía más que cualquier cantidad de dinero. Valía más que la soledad de ser especial. Porque ahora, cuando el próximo invierno llegara, no solo Grace estaría a salvo. Docenas de niños estarían a salvo. Docenas de familias tendrían esperanza verde creciendo bajo sus pies. Años después, cuando Grace ya era una mujer adulta con sus propios hijos, le contaba la historia del invierno de 1847 a cualquiera que quisiera escuchar. Hablaba de su madre, Elisa May Dawson, la viuda que desafió al invierno con nada más que vidrio, estiércol y una terquedad que se negaba a aceptar lo imposible. Hablaba de cómo las lechugas verdes crecieron bajo la cabaña mientras afuera el mundo moría congelado. Y siempre terminaba la historia diciendo lo mismo. Mi madre no creía en milagros. Creía en la observación, en el método, en la ciencia aplicada con manos desesperadas. Y me enseñó que la diferencia entre sobrevivir y morir no es la suerte. Es la disposición a intentar lo que todos llaman imposible. Esas palabras se convirtieron en el epitafio no escrito de Eliza May Dawson, una mujer que nunca buscó ser recordada, pero cuyo legado salvó miles de vidas en las grandes llanuras durante décadas. Porque al final, la historia de Elisa no es solo sobre vegetales creciendo en invierno. Es sobre lo que sucede cuando una persona común se niega a rendirse. Cuando una madre mira a su hija morir lentamente y decide que el mundo puede llamarla loca, pero ella va a luchar de todas formas. Es sobre el poder del conocimiento compartido, sobre la generosidad en medio de la escasez, sobre cómo un acto de desesperación puede convertirse en revolución. Y es un recordatorio para todos nosotros, aquí, ahora, siglos después, que no hay obstáculo tan grande, no hay invierno tan brutal, no hay situación tan desesperada que no pueda ser vencida por la determinación humana, por la observación cuidadosa, por la voluntad de intentar lo que nadie ha intentado antes. Elisa May Dawson nos enseñó eso, y su lección sigue viva cada vez que alguien se niega a aceptar la derrota. Cada vez que alguien mira lo imposible y dice, observaré, calcularé, lo intentaré de todas formas, porque eso, amigos míos, es lo que significa estar verdaderamente vivo.